Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Y ahora, como todos los jueves, nos acompaña, por supuesto, con su columna ¿Qué es lo que pasa, Gaby? Estamos hablando del periodista Gabriel Marclé. El tema de hoy es Maya. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. ¿Todo bien, Marquitos? Todo muy bien, buenas tardes. Hola, Carly. Hola, More. Hola, Franquín. ¿Todos bien? Bueno, sí, Maya me parece que es el tema del momento y eso es lo que a mí me molesta, ¿no? Porque hablar de momentos es como ubicarlo en un tramo de aquí comienza y acá termina. Me parece que Maya es un tema que representa un montón de cosas que van pasando históricamente y nos pasan incluso al lado. ¿Cuántas mayas nos cruzamos en la calle, no? Todos. Es un tema a preguntarnos, pero también uno se siente raro al hablar de esto, porque dice, justo ahora tengo que hablar de esto, o sea, podría haberlo hecho en otro momento, podría hablar de la cantidad de niños y niñas que están en las calles y que lamentablemente pasan por situaciones realmente de vulneración y que, como Maya, están en un riesgo constante de estar en situaciones realmente graves. Hay un montón de cuestiones y de aristas. Yo hoy la verdad que me puse en agrio porque estoy como muy crítico de todo lo que veo, todo lo que escucho, me genera mucho ruido. Ver una nota en la televisión me hace ruido sobre esto. Ver a un conductor de TV todo preparado para aparecer en la tele y maquillado, llorar por ese caso me hace mucho ruido. La verdad que me siento más en el costado de mirarlo desde un lado de análisis constante de esta realidad y lamentablemente no lo vemos. Hay varios interrogantes, por ejemplo, yo veía en la tele hoy que todos se preguntaban, Maya la encontraron, vuelve a su casa, y nos ponemos a ver dónde vive Maya, ¿no? ¿Cuál es su casa? ¿A qué casa vuelve? ¿Qué casa le vamos a proporcionar como sociedad a las mayas que andan dando vueltas? Y bueno, también obviamente el costado político que ha tomado esta cuestión, ¿no? Con actores de uno y otro lado queriendo capitalizar el efecto de la noticia y llevar agua para su costal, que realmente también nos hace plantear que estamos en una situación muy complicada desde lo político y que, bueno, mientras tanto siguen pasando estas situaciones. El odioso rol de los que se creen faros morales, porque no nos olvidemos que en estos días, para empezar, hay una justicia que no actuó rápidamente. Porque Maya desapareció y pasaron 2 días hasta que la empezaron a buscar. Sí. La policía no se movió rápidamente y llegamos a este punto, afortunadamente, de encontrarla, pero en donde la mayoría de los casos lamentablemente no terminan así. Y lo sabemos, pasa con niñas y pasa con mujeres adultas incluso que desaparecen y aparecen lamentablemente sin vida porque las asesinaron. Por eso la sorpresa. Por eso es una cuestión llamativa y que uno ve que la gente se emociona y todo, pero ¿de dónde proviene esa emoción? Y es más, y si uno rastrea más atrás, ya el secuestrador, que duró 3 días su secuestro, ya tenía denuncias hechas por abuso. Tenía denuncias hechas y por eso hablo de los faros morales. A ver, estamos hablando del caso de una persona que la secuestró, pero sabemos muy poco de esa persona. Sabemos que ha tenido denuncias previas, pero también sabemos muy poco acerca de su pasado, de la historia, del contexto en el cual se introdujo en esta familia, y ahí ya empiezan los faros morales. La madre, ¿cómo no se va a dar cuenta? Mirá la situación que está. Y claro, si se drogaba, y claro, si vivía en la calle, ¿cómo le va a dar una...? Bueno, constantemente eso, hay como una vara que se traza por parte de personas que por lo general son de clases privilegiadas, como nosotros, o incluso de clases más cercanas a los laburantes, a los vulnerados, y que lamentablemente piensan con la cabeza de alguien de alta sociedad, podríamos decir, y que dicen, che, ¿cómo va a pasar esto? Hay una vara y por lo general no se ve lo que pasa por ahí abajo. Todos piensan que la vida de Maya y de su madre y de todos tendría que ser como la que uno tuvo. Y lamentablemente no es así. O sea, hay un montón de contextos, un montón de situaciones, incluso nosotros no formamos parte de esas situaciones y nos cuesta hablar desde ese lugar. Entonces todo lo que queda por debajo de esa barrera moral es como que queda invisibilizado y hasta que no aparece una malla no lo vemos. Y ese es el problema, ¿no? Porque, vuelvo a decir, nos cruzamos muchas mallas
cruzamos por la Plaza Roca, por el centro de nuestra ciudad, vemos lo que dicen, los gitanos, es la primera que te dicen, mira, los gitanos están pidiendo. Entonces uno invisibiliza esa parte porque desde chicos ya te inculcan que eso es un gitano pidiendo dinero que no le hace falta, porque si total tienen su barrio, tienen su casa, y entonces uno empieza a crear como un discurso que lamentablemente se sigue reproduciendo y que lleva a ocultar estas situaciones en las cuales hay muchas mallas. Y no me quiero olvidar de otra cuestión, porque veía, yo lamentablemente tengo que citarlo a Jorge Rial, no coincido mucho con él, pero lo veía publicar en Twitter y me llamó atención porque es verdad esto, y lo chequeé. McDonald's enviándole hamburguesas a la nena. No. Entonces yo digo, chicos, hay una cuestión allí. A ver, todos, no es una cuestión de McDonald's, no es una cuestión de una empresa, no es una cuestión de un político, es una cuestión de todos. Porque realmente habla de la caradureza en la cual nos enfrentamos. Vamos a cualquier patio de comidas y cualquier maya o niño que es de los sectores vulnerados, son echados básicamente, o sea, no los dejan pedir monedas, y eso, pedir monedas, es lo que era ir a la placita para cualquier otro pibe como nosotros, ¿no? Es una actividad de lo diario. Entonces nos pone de un lado y de otro de la situación, en donde realmente tenemos que mostrar las caretas, cómo aparecen y cómo se van. Pero también quiero criticar mucho el rol de los medios de comunicación. Vuelvo a esto, ponerse en el rol de protagonistas. Hoy escuchaba a una periodista de C5N que mostraba con mucha emoción el momento en el cual se enteró por medio de un policía que habían encontrado a la nena. Y básicamente la programación de C5N a partir de allí fue la nota de esa periodista que se enteró y la emoción que le generó. Nos estamos olvidando de un montón de otras cosas de la historia, ¿no? La historia es mucho más grande, mucho más compleja y mucho más profunda. Y pasaba también con otros, hablando del rol fundamental de los medios de comunicación en esto. Chicos, no hay que vanagloriarse en este momento, o sea, los periodistas están para hacer su laburo, no tienen por qué decir, si no fuera por los periodistas, si no fuera por los medios de comunicación, esto no hubiera tenido la difusión que tuvo. Y no, la verdad que no, porque vivimos una era de la comunicación, pero tampoco hay que ponerse, digamos, ese baño, hay que ponerse un poco más humildes y pensar que los periodistas no son los protagonistas, que los medios no son los protagonistas, sino que en todos casos somos los agentes que ayudan a cierto tipo de cambio, un pequeño cambio, o impulsar un cambio que lamentablemente no está llegando. Así que estamos haciendo mal nuestro laburo si somos periodistas buscando eso. Así que hay varias cuestiones para debatirse en la situación de Maya, y que obviamente también nos lleva a entender que estamos inmersos en una verosimilitud bastante chata de lo que está pasando. Si analizamos profundamente Maya, probablemente tengamos que analizar a muchísimos niños, a muchísimas niñas, a muchos adultos. Hay gente, a ver, el caso de Maya no pasó a perder su vida, pero hay muchos adultos, niños más grandes, incluso adolescentes, que están perdidos, que los están buscando, y no sabemos de eso, o sea, no aparecen en la tele todo el día. Creo que en algún momento un canal dijo, che, vamos a pasar imágenes de Missing Children, de los chicos que están perdidos, pero no se hace eso. ¿Por qué? No sé si es que no vende, no quiero caer en esa crítica baja, pero sí en la crítica de que no estamos haciendo lo suficiente. Hay algo que nos despierta la atención y que forma parte de la agenda, y se vuelve, una vez más lo digo para cerrar, el tema del momento, y lamentablemente el momento es siempre. Sí, justamente Candelaria Boto, que es una economista que suele estar en C5N y también en la TV Pública o Canal Encuentro, algunos de esos dos canales, hablaba del caso y decía que a nivel nacional, digamos, en el país, 6 de cada 10 chicos y chicas son pobres, y que incluso la imposibilidad de acceder a una vivienda digna vulnera aún más sus derechos como niño, como niña. Incluso, bueno, en círculo familiar es como que está profundizada la violencia de los derechos humanos de esa niña en una vivienda que ni siquiera, bueno, ya vimos por todos los medios, no cumple con las condiciones dignas básicas de absolutamente nada, totalmente. Y aparte vuelvo a esto de juzgar a la madre, ¿por qué está en esa situación? Y hoy escuchaba el testimonio de la abuela de la niña, que es la madre de, justamente la madre de Maya, y hablaba de que no está en esa situación porque, bueno, las drogas, porque, bueno, no, está en esa situación porque forma parte de su vida de siempre. Vivió en las villas, lleva esa situación. Igual nosotros no tenemos por qué ponernos a juzgar por qué es esa situación. En todo caso, tenemos que ponernos a laburar para que no se den esas situaciones. Y bueno, sí, 6 de cada 10 niños en Argentina es pobre.
Y esto de vulnerar y de revictimizar en todo caso, porque Maya es una recontra víctima y hoy la ponemos en un lugar de, bueno, se salvó, pero sigue siendo víctima en todo momento, porque si vos prendés el celular, ves en Facebook, ves en los noticieros, prendés la tele, aparece Maya en todos los videos, y en ninguno de esos videos se molestan en taparle la cara, y no nos olvidemos de que es una niña de 7 años. Una niña de 7 años que ahora tiene que pasar por un proceso bastante más duro del que ya le tocó pasar, entonces hay que seguir pensando también en el rol que cumplimos nosotros como continuos revictimizadores de esa situación. Es como cuando ocurre un femicidio, la cara del femicida es como más omitido, el nombre incluso. Siempre recordamos más a quién mataron y no a quién la mató. Y la víctima está en ropa interior, está... Sí, es como que los medios realmente tendremos que repensar en cómo construimos y párrafo aparte, la cuestión de la persona que la secuestró, que digamos es una causa que está investigando y que llegamos a un límite incluso de ya enfermorizarnos y ponernos mal, y insultarlo y desearle el peor de los males, pero nos estamos olvidando que sigue siendo una persona de derecho que cometió delitos, obviamente, y que está en una situación delicada y que debe ser investigada. Nosotros no nos corresponde ponernos de ese lado. A él también, de alguna manera, dentro de haber sido el culpable del hecho, también se lo está convirtiendo en víctima de otras situaciones. Lo muestra en su cara, se lo demoniza, y ahí ya sabemos cómo reacciona la sociedad ante esos hechos. Y no solamente se extiende a este hecho en particular, sino que puede pasar y trascender a otras situaciones en la cual un mínimo de coincidencia con el caso de Maya ya activa alguna célula que dice, bueno, hay que actuar de la misma manera, o hay que actuar de una manera que no se actuó antes, es decir, linchamientos y todas esas cosas que lamentablemente siguen ocurriendo. Y hay una bajada de línea muy clara en los medios de comunicación que lamentablemente no frena esta situación. Bueno, y ahora la pregunta que creo que nos hacemos todos y todas es, ¿apareció Maya y qué va a pasar, digamos, con ella? Vuelvo a esto, el tema del momento, ¿no? Lamentablemente es un momento. Y no va a trascender más de esto. Uno cree que va a ser así porque sabe cómo se mueve la agenda mediática, ¿no? Es lo que... Volvemos a la crítica baja y chabacana de no es lo que vende. Quizás hay otra terminología, incluso es más complejo el proceso, pero yo escuchaba a algún periodista decir, ay, bueno, esto va a ser un momento, un punto de inflexión, va a haber cambios. Por lo que venimos viendo no hay muchos cambios, esperemos que lleguen, pero mágicamente no suceden. Además, minutos antes de que ingresara entré a Infobae, un ejercicio habitual, y había, no profundicé, pero había un título donde iba a ser visitada Maya, la familia, por una trabajadora social, y se hablaba de ver si no la relocalizaban de casa, si no, imagínense a Maya atravesar todo este proceso de revictimización nuevamente. Yo estoy un poco harto del ejercicio que tenemos todos como ciudadanos, como actores, políticos, medios, etcétera, de ver más que hechos oportunidades, ¿no? La política ve su oportunidad y está Bernie y ya sale Larreta y Santilli, los medios lo mismo. Quizás si no hubiesen tomado la comisaría o si no hubiesen hecho escándalos los familiares, lógicos, entendibles, quizás no hubiese tomado estado mediático. Incluso nosotros, ¿no? Una oportunidad de clases privilegiadas de lavar culpas y escandalizarnos por hechos cuando vemos, como mencionabas vos, gitanos por la calle o chicos haciendo malabares en las esquinas, y tenemos la noción de, bueno, son pobres porque quieren, porque no laburan. Bueno, estoy un poco asqueado de eso, ¿no? Estamos hartos, por eso me tomaba el tiempo de explicar al comienzo de la columna, si es que podemos llamarlo así. Me gustaría más hablar de una mesa, una charla que estamos trayendo sobre esto, en donde hasta me siento incómodo teniendo que traer el tema, recuperarlo de la agenda y tenerlo que poner sobre la mesa, pero me parece que también es una forma de nosotros, no te digo autoflagelarnos, pero sí entender el grado de responsabilidad que tenemos cada vez que aparecen estos casos. Volvemos a lo mismo, dice, ¿apareció muerta? No apareció muerta, la mataron. En este caso no aparece un caso, sino que surge de la misma realidad que vivimos día a día, pero que no la vemos o no queremos verla. Bueno, Gaby, muchas gracias por haber traído este tema a la mesa, por darle otro enfoque, fundamentalmente, y es muy necesario. Como digo, siempre gracias a ustedes por darme la posibilidad de hacer catarsis personal, pero también de transmitírsela al resto si es posible. Sí, y dar por ahí una contrarrevolución, bueno, una mirada alternativa que se da en los medios tradicionales respecto de estos temas, ¿no? Así que bueno, creo que es muy loable. Esperemos haber ayudado a eso. Bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes. El periodista Gaby
Gabriel Marclay con la columna ¿Qué es lo que pasa, Gaby? Con él nos reencontraremos el jueves que viene. Y bueno, te mandamos un gran saludo. ¿Ya tenemos alguna novedad para el jueves que viene? No, pero como usted sabe, la realidad siempre nos da cachetazos y hay que agarrarlos también. Hay que estar ahí. Bueno, gracias, Gaby. Nos reencontramos con él el jueves que viene y nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos con más GPS de Noticias. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. ¿Seguís sin usar el barbijo? ¿Y qué esperás para hacerlo? Cubrí tu nariz, boca y mentón. Gobierno de la provincia de Córdoba.